Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todas las personas que se están uniendo, tanto por Zoom como por Facebook Live. Es un gusto tenerlos y las aquí. Mi nombre es Claudia del Pozo, directora del Ion Resilience Lab de C-Minds, que somos una organización de mujeres de México que busca promover el uso y el desarrollo responsable de nuevas tecnologías en América Latina, así como su exploración para garantizar un uso centrado en el ser humano. Hoy me da mucho gusto darles la bienvenida a la iniciativa Metaverso, las oportunidades del futuro, que es una serie de diálogos sobre esta nueva plataforma, tanto sus riesgos, las oportunidades que nos trae, siempre desde una perspectiva latinoamericana. Este es un proyecto que llevamos a cabo desde el Ion Resilience Lab de C-Minds junto con Meta. Aquí pueden ver mi colega Glenda desde Meta que ha hecho que este evento sea posible. Entonces, muchas gracias desde C-Minds. Hoy en esta serie de diálogos vamos a estar hablando de los retos globales. Los retos globales, ¿por qué escogimos ese tema si queremos hablar de América Latina? La realidad es que muchos de los retos van a ser compartidos por los diferentes países, pero en distintas medidas. Por supuesto, ahora van a ver qué retos en particular serán más fuertes en América Latina, dónde tendríamos que ponerle prioridad, retos que tal vez en otros lugares no sean tan prioritarios. Entonces, gracias por unirse. Algunas menciones antes de empezar y presentarles a nuestros panelistas geniales. Como pueden ver aquí, tenemos traducción en vivo. Lo tengo aquí para que a nadie se le olvide. Pueden ir aquí en los 3 puntitos de Zoom o en la parte interpretación y seleccionar el idioma. So I'm just going to repeat that in English, just in case anyone here doesn't understand Spanish. Like it says here, we have live translation. How can you get it? Hit the 3 dots at the bottom of your screen or go in the interpretation symbol and select English. If you are on Facebook, that will not work. So please join the Zoom. Si están en Facebook en español, tampoco les va a traducir las partes de inglés, entonces mejor únanse al Zoom. Pueden encontrar la liga en las páginas de Facebook. Bueno, aquí desde donde nos están viendo. Otra mención, por favor, cualquier pregunta, ponerla en la sección de preguntas en Zoom, en Facebook, en comentarios. Nada más en Zoom les pedimos no ponerlo en la sección de chat, porque luego se habla mucho intercambio de información que nos da gusto, pero perdemos las preguntas. Entonces, aquí en la parte de Q&A. Y antes de empezar, último tema. Acuérdense que cuando se registran a un evento de la serie, no es un registro automático para todos los eventos. Entonces, más adelante les pondremos una liga para poderse registrar a las próximas pláticas, que son 6 en total. No olviden que ya hemos hablado de qué es el metaverso de forma general. Esa grabación está disponible en Zoom y también en el YouTube de C-Minds. Y la segunda plática pronto también estará disponible. Entonces, si se lo pierden, si se tienen que desconectar antes, no se preocupen. Aquí seguiremos en la grabación para que puedan verlo cuando quieran. Perfecto. Entonces voy a empezar presentando a las diferentes personas panelistas que se unen con nosotros hoy. Nada más quiero compartir la pantalla para que vean cada speaker. Primero tenemos a Eve Logunova Parker. Es fundadora y directora general de Eveness, una visionaria y reconocida profesional centrada en la innovación de Ámsterdam, en los Países Bajos, y en 2020 fundó Eveness, una startup de rápido crecimiento que busca democratizar la realidad aumentada. Cuenta con una galería llamada Respect, que ahorita Eva nos podrás platicar un poco más de exactamente qué es, que muestra historias inspiradoras de personas de color a escala global y a través de la historia. En 2021 fue reconocida como una de las líderes de la IA a seguir y una de las 10 principales creadoras de ecosistemas femeninos en el ámbito tecnológico de Ámsterdam. La misión de Eve es hacer que la tecnología sea más inclusiva y accesible para todas las personas.
Muchas gracias, Eve, por estar aquí. Qué gusto y qué emoción que nos puedas platicar más del mundo que estás creando, que me parece que ya podemos tener un vistazo de cómo se ve en tu fondo. Felicidades. También por aquí tenemos a Katitza Rodríguez. Katitza Rodríguez es la directora de privacidad global de la Electronic Frontier Foundation. Se concentra en la política comparada en cuestiones de privacidad global, con especial énfasis en la tecnología emergente y los flujos de datos transfronterizos. Asimismo, en ciberseguridad y el acceso de los gobiernos a los datos, en la intersección de la legislación y las normas internacionales de los derechos humanos. Katitza también supervisa el creciente equipo latinoamericano de la EFF. Fue asesora del Foro de Gobernanza de Internet de la ONU entre 2009 y 2010. Y en 2018, CINET nombró a Katitza como uno de los 20 latinos más influyentes en tecnología en Estados Unidos. También muchas felicidades, Katitza, y muchas gracias por estar aquí hoy. Nos da mucho gusto. Tenemos también aquí a Luisa Brandao, que es fundadora del Institute of Research on Internet and Society, el Instituto de Investigación de Internet y Sociedad, en Brasil, donde coordina investigaciones sobre aspectos internacionales de la regulación de Internet. Es además estudiante de maestría en la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil, donde su investigación trata de la jurisdicción de Internet y la forma de cooperación internacional para evitar la segmentación de Internet, un tema que es muy relevante hoy en día. Y qué emoción tenerte aquí, Luisa. Nos va a dar mucho gusto escuchar tu perspectiva. Muchas gracias. Mauricio París. Mauricio es socio director de ESIJA en Costa Rica, a cargo de la práctica de Tech and Media. Además es profesor de la Universidad de Costa Rica y presidente de la Fundación Privacidad y Datos, PRIDOT. Asimismo, es miembro de la Junta Directiva de la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación, la CAMTIC. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias por estar aquí y nos dará mucho gusto escuchar tus diferentes perspectivas desde Costa Rica. Por fin tenemos a Paula Cicero, que es gran aliada en varios de los proyectos de C-Minds. Paula, desde febrero de 2017, es directora general de la oficina del comisionado Javier Juárez en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Desde ahí ha colaborado en temas como inteligencia artificial, ciberseguridad, el Internet de las Cosas, género y tecnologías de la información, entre otros. Le interesan aquellos temas y problemas que tienen un impacto general en la sociedad y que, por tanto, requieren de un pensamiento multidisciplinario y con visión de género para su estudio, como el derecho y la tecnología. Inició su carrera en la SRE, Secretaría de Relaciones Exteriores, y cuenta con amplia experiencia en el servicio público. Bienvenida, Paula, qué gusto volverte a tener en nuestros eventos. Y pues muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Me da gusto ver que tenemos tan gran diversidad de ponentes de la región de América Latina y también de otros lados para aportar a este tema de retos globales. Entonces, sin más, les recuerdo que traducción en vivo lo tienen aquí abajo. Y vamos a empezar con una primera pregunta para Mauricio. Mauricio, ESIJA publicó recientemente un documento sobre algunos retos a considerar con el metaverso. ¿Cómo percibes el panorama en América Latina y cuáles son estas primeras aproximaciones que ustedes vieron al respecto de la temática? Hola Claudia, primero que todo agradecer la invitación y resaltar además que estoy muy contento de que este es el primer evento en mi vida en el campo de la tecnología en donde como hombre soy minoría y eso creo yo que me hace terriblemente feliz estar en esta condición. Abordando tu pregunta, pues en efecto hace unos meses elaboramos un estudio en ESIJA sobre los retos regulatorios del metaverso como una primera aproximación a la cuestión, así fue como lo planteamos, abordando los temas que desde nuestra perspectiva requerirán especial atención en los próximos años, partiendo del supuesto
de que el metaverso es un proyecto en construcción y eso además hace riquísima la experiencia de poder plantearnos problemas y poder ensayar también esbozos de soluciones a temas sumamente complejos, ¿no? Desde mi perspectiva, creo yo que hay al menos 5 cuestiones básicas, hay muchas más, pero priorizando al menos 5, yo diría que la primera de ellas son estas limitaciones del sistema legal actual para aportar soluciones de alcance global. Porque si bien estamos tecnológicamente a las puertas del metaverso, regulatoriamente seguimos con un sistema eminentemente feudal. Sobre esto creo que Luisa va a profundizar más adelante. Es decir, este sistema legal en donde cada estado tiene sus propias regulaciones es considerablemente ineficiente para abordar retos y perspectivas de tecnologías y plataformas que son eminentemente globales, ¿no? En segundo lugar, también mencionaría los retos relacionados también con la propiedad intelectual. Tiene alguna relación con lo que decía antes, por el hecho de que el sistema de protección de la propiedad intelectual sigue siendo un sistema de concepción eminentemente territorial y sobre todo además analógica, ¿no? Y entonces los problemas que representa este espacio de hiperespacialidad en el metaverso para la protección de la propiedad intelectual es algo que va a requerir un replanteamiento considerable y significativo de la concepción que tenemos de la propiedad intelectual hoy día, ¿no? También creo yo que habrá discusiones muy importantes con respecto a los retos desde la perspectiva del derecho a la competencia. También, además, un derecho bastante desactualizado, conceptualizado sobre todo para un comercio o actividades comerciales propias de activos físicos y no digitales. Y creo que va a ser necesario abordar cómo el metaverso o los metaversos tendrán probablemente que abordarse desde algunas perspectivas como infraestructura esencial, en donde vayan a coexistir distintas plataformas, distintas aplicaciones, distintas empresas, sin mayores barreras de entrada. Sobre esto creo que también Luisa se referirá en detalle más adelante. En cuarto lugar, también los retos desde la perspectiva de la ciberseguridad, en los que Katiza va a profundizar. Y en este rubro yo también profundizaré sobre una perspectiva especial que es la de la protección de datos, que creo yo es uno de los temas también muy importantes. Y un quinto elemento, diría yo, que también está enfocado en los retos relacionados con la moderación del contenido y el control de actividades ilícitas, ¿verdad? Porque una cosa es el abordaje de la moderación de contenidos que podríamos llamar estáticos, como una foto o un comentario en una red social, y otra cosa es la moderación de contenido en tiempo real de millones de avatares ubicados o controlados, en donde sus controladores están ubicados en lugares distintos del mundo, sujetos a distintas regulaciones. Algo muy importante es quién va a regular, pero sobre todo, además, discusión que tenemos hoy día abierta, quién va a regular al regulador. Entonces, yo diría que con esos 5 elementos podemos plantearnos ya discusiones suficientemente trascendentales sobre lo que va a ser el metaverso, enfocado como probablemente la continuación del Internet móvil en los próximos años, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Muy interesante esta comparación con el Internet móvil. De hecho, más adelante tenemos una pregunta un poco comparativa con ese tema. Eva, primero, aquí tenemos, lo interesante con Eva es que tenemos un ejemplo concreto de cómo podría verse un metaverso. Entonces, cuéntanos brevemente qué es Eveness, cómo surge y cuáles son los principales desafíos a los que se han enfrentado en el desarrollo de sus soluciones. Adelante, Eva. Thank you very much. Let me start with my greetings. Hola, creadores innovadores. I hope I pronounced it correctly. So in English, hello, creative innovators. My name is Eva. I'm founder of Eveness, and Eveness is a consulting firm and an extended reality and metaverse solutions provider for interactive events, remote teams collaboration, and virtual learning. So originally we come from the Netherlands.
We launched in June 2020, way before the pandemic hit and way before the famous speech of Mark Zuckerberg in announcing the new dimension of living and working, and the announcement of Meta and Metaverse. So we started looking into the capabilities and possibilities of Metaverse, matching it with diversity and inclusion. Story short, I am a member of Women in AI, and we launched a program for supporting female founders. They came from across the globe, and it was so hard to kind of bring them in one space and teach them or educate them or work with them. And we started searching for solutions that could enable us doing so. And there was the company Virbela. Now you also know about them, but back in the day, everyone was just really niche. We found them and we arranged a partnership, and that allowed us to bring everyone in one space and conduct pitch competitions and investor tours and make it personal, you know. So that's when Evenas started forming. We understood the amazing opportunities of the virtual spaces and what it could bring to the whole world in terms of not only remote team collaboration, interactive events, but also supporting the positive change of climate, not the negative climate change, reducing emissions, and simply making the living more sustainable. Now I'm talking to you from the United States. We are fastly scaling, and we're now incorporated in the US, providing services to various clients and community organizations who are willing to use this tool, Metaverse tool. I call it tool because it really helps with many things. And we also focus not only on creating the spaces and running events and supporting our clients or the community organizations, but we take a very strong stance in terms of diversity, inclusion, accessibility, and sustainability in the extended reality and metaverse space. Why it is important? Well, now we're living in kind of a gold rush. Create NFT, sell NFT, mint NFT, make money with NFT. Everyone is hyped about it. Fantastic. Build your metaverse space, sell your lands, create another NFT within your metaverse space, get more money with it. Fantastic. This is a short-term opportunity as I see it, because we're experiencing a digital talent gap. We're experiencing discrimination to its full scale. Not everyone can afford buying VR headsets or have stable health to make sure they can use it. So there are various ways to advance our technology and take it to the next level, where the metaverse spaces offer functionality like speech to text, online translation, real-time translation, various, I don't know, if you are a blind person, you can't use maybe the sound waves to experience the environments. That is not new, what I'm talking about, nothing new. It's been done during the past 20 years, it's just not yet applied to its full extent. And also, VR headsets, for example, they're changing, becoming less and less bulky, less and less inconvenient. We will see soon the implementation of maybe a small chip, or we already have the lenses that allows us to be more free, to come as we are, to see what we want and to experience at a full scale. So with Evenas, we are taking the stance to make sure that companies who work with us, and we are platform agnostic. We don't have our platform at this moment. What you see behind me is the creation of one of the environments that we work with, but we match it in a way that companies who are really after sustainability, they go with low poly, for example, platforms in design. Companies who are searching for sophisticated experience, they go full on metaverse, matrix type of setups. Those who search for collaboration, of course, it needs to be secluded, secure, and efficient environments. Saying that, our big ambition is to bring people together, responsible innovators, as we call it. So we launched a centralized series of events this year that are performing very nice, hosted in the metaverse space. But we're also launching today, and this is a great opportunity to announce a group for those of you who are really interested to participate in collaborative thinking, putting the framework together for all the metaverse companies or NFT creators, how to do it more sustainably and responsibly.
I will send the links in the group. We call it 3.0 RIGHT, and RIGHT stands for Responsible Innovators Going High Tech. So you're welcome to join us, and our mission is to democratize AI so everyone get a chance to be included in this new way of living, doing things, and having fun with all the functionality of the metaverse spaces. Thank you. Thank you so much, Eva. So interesting. And I think that, perdón. Y creo que algo muy importante que mencionas es que realmente el metaverso no es algo necesariamente nuevo, ¿no? O sea, los retos de los que vamos a hablar hoy, como se podrán dar cuenta, realmente son retos que ya existen en otras esferas que estamos trayendo al metaverso, porque al final del día el metaverso es una aglomeración de diferentes tecnologías. Entonces, los retos que tenemos en esas tecnologías las vamos a encontrar en el metaverso. Y por otro lado, también creo que, Eva, tú lo decías más en el sentido de, pues el metaverso no es nuevo, o sea, hay personas que llevan años trabajando en esto, pero lo interesante es que al cambiar su nombre de Facebook a Meta, Facebook hizo más visible este tema de metaverso y le dio un impulso enorme, donde pudieron crearse muchas aplicaciones bien interesantes, incluyendo Ifnes. Entonces, muchas gracias, Eva. Y una pregunta ahora para Paula. Paula, bueno, con Eva hablamos mucho de cómo puede verse una de estas plataformas, ¿no? Pero al final del día, en América Latina, uno de los principales retos es la falta de infraestructura para adoptar estas tecnologías. Desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, ¿cómo están viendo este reto? ¿Qué aspectos se deberían de considerar antes de hablar realmente de una implementación o de una adopción del metaverso? ¿Qué tiene que venir antes? Hola, muy buenos días, Claudia, y a mis compañeras y compañeros panelistas. Efectivamente, ya lo mencionaba Mauricio hace un momento, la infraestructura esencial, y ya lo señalabas tú también, diciendo que hay retos que no necesariamente son exclusivos o que surgen a raíz del metaverso, sino que tienen que ver con la tecnología y las telecomunicaciones en general. La construcción de estos espacios virtuales presupone desde luego una expectativa de tráfico de datos sin precedentes. Algunas estimaciones hablan de que el metaverso supone un crecimiento en el tráfico de datos de por lo menos 20 veces para los próximos 10 años. Escuchaba yo en la edición más reciente del Foro Económico Mundial, que decían que construir la infraestructura necesaria para soportar un mundo digitalizado y mantenerse actualizado en las últimas tecnologías resulta esencial para que cualquier empresa o país pueda mantener su competitividad en un mundo post-COVID. Entonces, definitivamente la infraestructura es un tema fundamental para el metaverso, para los metaversos y para en general para la implementación de diferentes tecnologías. Entonces, creo que es claro que para maximizar, en este caso, hablando concretamente del metaverso, sus beneficios, pues necesitamos necesariamente dos cosas. Una, el despliegue de infraestructura y la inversión necesaria para modernizar las redes y la infraestructura que ya tenemos, por ejemplo, pasar de cobre a fibra, y continuar trabajando en abatir las brechas, ¿no? Las brechas, la brecha de conectividad, la brecha de asequibilidad y la brecha de apropiación. Desde luego en México en particular tenemos avances pues muy importantes, no menores, como que 67% de los hogares tiene acceso a banda ancha fija y de esos accesos más del 90% se consideran de banda ancha. Desde el lado de la conectividad móvil, pues 83 de cada 100 personas también tiene acceso a banda ancha móvil. Tenemos que los servicios de 4G cubren el país en al menos, bueno, en un poco más del 90%, e incluso ya tenemos en algunas zonas del país y concretamente en la Ciudad de México servicios 5G. Entonces, todo esto empieza digamos, a abonar al tema de generar un ecosistema que permite el desarrollo y sobre todo el aprovechamiento de cosas como el metaverso, pero pues desde luego no es suficiente. Tenemos todavía un 33% de los hogares que carecen de una conexión, ya sea fija o móvil, es decir, que no tienen conectividad, por lo tanto, pues no podrían beneficiarse de cosas como los metaversos. Tenemos también un déficit de infraestructura, ¿no? Como torres y fibra óptica, que
solo para poner un ejemplo, para avanzar en las redes de quinta generación, se va a requerir redensificar las redes con pequeñas celdas que implican más o menos hasta 10 veces más de la infraestructura que la que tenemos actualmente para 4G. Entonces, definitivamente, pues la infraestructura es un reto, la infraestructura digital en general, y pues desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones hemos hecho varias cosas para coadyuvar en este proceso. Estamos por lanzar este año un comité de pequeños operadores que lo que buscará es que precisamente esos pequeños proveedores de servicios, que son los que luego llegan a las zonas más alejadas, donde quizá los grandes no les resulta del todo redituable en términos de sus modelos de negocios, y son estos pequeños operadores los que llegan ahí y llevan conectividad, pues vamos a crear un comité para tratar de ver cuáles son las necesidades de estos pequeños operadores y tratar de ver la regulación ad hoc para ellos. Tenemos un micrositio de despliegue de infraestructura con mucha información, mejores prácticas, información sobre la legislación, las normas que aplican en diferentes lugares, para que cualquiera pueda meterse y extraer la información que necesita de ahí. Estamos también consolidando la conformación del Sistema Nacional de Información de Infraestructura, que será una plataforma muy importante para esto, con información de diversos tipos, lineamientos, etcétera. Y también tenemos un comité de 5G que está relacionado también con el metaverso, con un comité de redes de quinta generación, que precisamente una de sus mesas es la de infraestructura, para abordar los retos, las problemáticas que se identifican para el despliegue de infraestructura. Y por último, creo que un eslabón muy importante que es necesario mencionar es el papel de los gobiernos locales, municipales, tanto en México como en otros países que tienen un sistema de organización política como el nuestro, donde pues ellos son los que tienen, yo los llamo como los primeros respondientes, digamos así, en este tema de la infraestructura, porque a partir de ellos son los que desarrollan pues todas las reglas sobre desarrollo urbano, a los que las empresas tienen que pedirles permiso para desplegar la fibra, para poner torres, para poner antenas. Entonces, pues son un eslabón sumamente importante de esta cadena y queremos involucrarlos. Desde el instituto estamos preparando un curso para funcionarios locales, digamos, para que tengan información de primera mano sobre cómo funciona, qué se necesita para desplegar una red de telecomunicaciones o una estación, hablando de radiodifusión, y que pues sean los principales aliados en este despliegue de infraestructura que requiere, que es como el sistema nervioso, digamos, central de los metaversos y en general de otras tecnologías. Sin eso, pues si no hay infraestructura, pues no se puede aprovechar y no se pueden llevar estas tecnologías a todos los lugares a los que queremos. Entonces, hasta aquí lo dejo en esta primera intervención. Gracias, Paola. Súper interesante. Y sí, el reto en un país, y bueno, en un país como México, una región como América Latina, es que tenemos zonas que todavía no están digitalizadas y al mismo tiempo estamos hablando del reto de tener una red 5G, tener bueno, la capacidad infraestructural para el metaverso. Es un reto enorme, ¿no? Tener que ver esas cosas al mismo tiempo. Y va a ser interesante ver cómo el IFT, bueno, más bien ya nos platicaste un poco cómo el IFT se está acercando a esos retos. Se me hace súper interesante y espero que nos puedas compartir unos recursos o unas páginas donde podemos estar al tanto aquí en el chat, pues para que sigamos un poco esta evolución, ¿no? Muchas gracias, Paola. Ahora, Katitza, me gustaría hacerte una pregunta. Hablando de los retos principales que estableció Mauricio, como los retos del metaverso, en realidad también está el reto, o sea, el reto de la ciberseguridad. Creo que eso es uno de los retos más visibles del metaverso, uno de los que más preocupa. ¿Qué nos puedes platicar de eso? O sea, ¿qué nuevos retos implica? ¿Qué nuevos elementos tenemos que considerar? Porque la ciberseguridad ya está en un momento bastante crítico, sin hablar del metaverso, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la evolución de la ciberseguridad del metaverso? ¿Qué acciones deberían de considerarse para mitigar posibles riesgos? Cuéntanos, Katitza. Okay.
Muchas gracias por la invitación. Me encanta poder hablar en América Latina y participar y conocer a tantas mujeres y otros en la organización de este evento. Les agradezco mucho haberme invitado y gracias por la oportunidad de compartir mis conocimientos con ustedes. Primero quiero hablar que para crear el metaverso y disfrutar, bueno, los metaversos, yo lo llamo en plural, porque no va a ser uno únicamente, uno tiene que crear espacios en dimensión en 3D. Y cuando se crean esos espacios se crea para poder crear, explorar o trabajar con otras personas, uno lo va a hacer no lo va a hacer en un espacio físico, sino que uno va a poder interactuar en el mundo virtual con objetos, con servicios, sin importar dónde nos encontremos. Y eso es las cosas positivas del metaverso, para hacerlo real, inmerso, interesante. Uno tiene que grabar y mapear tanto nuestro espacio, nuestro ambiente donde nos encontramos, nuestra casa, los espacios privados, como el espacio público, en una dimensión de 3D. Es decir, tiene que crear mapas de tanto del espacio público y privado. Y también eso para poder crear los espacios en el 3D, en el cual se va a interactuar en el metaverso. Y también va a tener que, para hacer estos sistemas más reales, y para crear más inmersos, y para que funcione en tiempo real también, que sea más performance, como se dice en inglés, tiene que también grabar tiene que grabar nuestras reacciones como personas, es decir, cómo nuestro cuerpo, o nuestros ojos, o nuestra voz va a reaccionar a ciertos estímulos que sucede cuando interactúas en el metaverso. Entonces, para empezar esta charla y hablar de ciberseguridad, quisiera primero dividir el tema en tres puntos. Primero es, ¿qué tipo de datos recoge los sensores de los equipos de virtual reality, de realidad virtual o realidad aumentada? Y segundo, dividirlo esto entre los riesgos que hay cuando se crean mapas en 3D de mi casa, espacio privado. Otro punto es espacio público. Y los riesgos que hay cuando los sensores recolectan datos sobre las reacciones de mi cuerpo. Entonces, voy a contar brevemente los riesgos para la privacidad y los derechos humanos y la seguridad en estos tres temas. Con relación al mapeo, como dije, es necesario hacer un mapeo en 3D de tu casa. Es decir, hacer un clon de tu cuarto, de tu casa, donde estás jugando, o donde se va a crear un portal, o vas a poder tener un arte donde se va a interactuar con unos lentes de realidad aumentada. Y a veces, al crear esta clon de tu casa, o este clon de donde tú estás interactuando, quienes están recolectando los datos van a saber cómo estructuras tu casa. Si usas los lentes, por ejemplo, a tiempo completo, van a saber qué tanto tiempo pasas en tu sala, o en tu cuarto, o en la cocina. Van a saber, por ejemplo, si tu casa está ordenada o desordenada, qué tan frecuente la limpias en el mapeo. Entonces van a poder inferir información que antes, por ejemplo, está limitado a tu espacio privado. Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas sobre las posibilidades de un gobierno de poder acceder a esos datos, se abre todo un nuevo mundo de información que ahora va a estar disponible para por ejemplo, la policía, de poder acceder. Antes se tiene que tener una orden judicial con causa probable, o dependiendo del estándar de cada país, para poder, por ejemplo, entrar a tu casa, hacer un search and seizure de tu casa, perdón. Y
Y ahora, bueno, esto también va a estar en 3D, un mapeo de tu casa, y nos preguntamos cuáles serían los riesgos también de la privacidad en este contexto, ¿no? Y también hay temas de datos personales, de las inferencias que se pueden tomar de tus datos, del espacio privado. El otro punto es cuando hay un mapeo del espacio público, es decir, cuando creas los mapas y creas, si estás utilizando, por ejemplo, tus lentes y vas caminando por lugares o en lugares públicos o semipúblicos, como un bar o un restaurante, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos para la privacidad y la seguridad en ese momento? Los sensores van a tener cámaras que van a estar encendidos y que pueden estar con luz y con sonido, que pueden recolectar y mapear el espacio público, ¿no? Se dice que se va a crear lo que es digital twin, como un gemelo del espacio físico, que va a ser virtual, como un clon de nuestra ciudad. Y en ese caso, uno de los riesgos que a nosotros nos interesa, o nos parece que es de vital importancia, es la privacidad de las personas que están en la calle. ¿Cómo consigues la autorización, un consentimiento de la persona, por ejemplo, cuando está caminando por la calle? Algunas empresas que están en el mercado en estos momentos, han colocado, por ejemplo, una luz que notifica al usuario que está la cámara grabada y está prendida. Pero ¿qué pasa si una persona no está viendo directamente a la persona y no sabe que la cámara está prendida? Entonces no realmente es un consentimiento, sino más bien es una noticia. Te digo que estoy grabando, pero si tú no estás mirando la cámara no te vas a enterar, igual va a estar grabado. Entonces, ¿cómo se solucionan esos problemas? Hay muchos retos técnicos y muchas discusiones que se tienen que dar en ese contexto, especialmente si los lentes, como dicen aquellos que están a la vanguardia de la innovación, si estos lentes de realidad aumentada van a llegar a reemplazar el teléfono, entonces estamos diciendo que todo el mundo va a usar los lentes, y significa que va a afectar la privacidad en espacios públicos, cuestiones que ya vemos, o sea, no es con las cámaras de vigilancia, pero también estas son limitadas. Y no las vemos dentro de bares o cuestiones de lugares semipúblicos, sí lo estamos viendo en algunos malls, pero creo que es importante que las empresas y las startups comiencen a pensar desde ahorita cómo solucionar estos problemas de la innovación. Con riesgos, con la realidad aumentada, vienen aumentos en los riesgos para la privacidad, la seguridad y los datos personales. Entonces es muy importante, por ejemplo, y el tercer punto, para finalizar, es los datos que los sensores recolectan de tu cuerpo. Es decir, los sensores de cuando recolecta tus ojos, cómo se mueven, la correlación de... los sensores van a grabar a tus ojos y a otras partes de tus datos. Y esos datos se pueden correlacionar para inferir emociones o inferir actitudes mentales o médicas. ¿Cuál es el nivel de protección de estos datos? ¿No? Especialmente el tipo de datos muy sensibles que estos datos pueden recolectar. Y solo quería contar esto de los 3 riesgos que le creé una pequeña taxonomía para... Cada uno tiene distintas soluciones que se van a tener que resolver. Algunas la legislación ya se aplica, en otros hay que pensar cómo resolverlos. Y no solo desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista técnico. Desde inversión en la privacidad, privacidad e innovación. Gracias. Gracias, Katitza. Efectivamente, o sea, es como si lo comparamos al juego de Pokémon Go, que seguramente todos se acuerdan, donde todos íbamos en la calle para captar Pokémon. Y qué tal que de repente en vez del teléfono son lentes. O sea, sí, estamos captando información, transformándola en datos, sin que necesariamente tengamos algún consentimiento de parte de las otras personas que estén apareciendo en lo que estamos grabando. Entonces son retos muy interesantes. Y quiero volver a un punto que mencionaste al inicio para hacerle una pregunta a Luisa. Y la pregunta, o sea, Katitza mencionó que no va a ser nada más un metaverso, ¿no? Que serán varios. Y creo que eso es uno de los
de justamente las discusiones muy comunes que estamos teniendo hoy en día. Entonces me gustaría hablar contigo de la interoperabilidad, o sea, qué tanto se podría pasar de un metaverso a otro. Entonces podríamos hablar de uno muy grande o sería uno con sus lentes, otro con sus lentes o diferentes barreras de entrada, ¿no? Entonces, ¿qué tanto consideras que realmente la interoperabilidad es un reto tan grande como el de la ciberseguridad o privacidad? Em, y hay una comparación interesante que he escuchado que comparan un poco con los teléfonos móviles, que en un momento tuvimos 3 sistemas operativos, ¿no? Tuvimos iOS, tuvimos Android, tuvimos BlackBerry, para los que se acuerdan, y no fue un problema comunicarse, o sea, tal vez yo no te podía pedir tu BBM para comunicarme por ahí contigo, pero te podía mandar SMS normales, ¿no? Entonces, ¿qué tanto realmente es un reto cuando ya lo tuvimos en teléfono si no nos prohibió comunicarnos? Pero tomando en cuenta que el metaverso sí se presenta como el futuro del Internet, ¿cómo aplicaría esta comparación? ¿Qué tan acertada es? Cuéntanos, Lisa. Thank you, Claudia. Hola a todos. I will address this panel in English because my Portuguese, I'm afraid, is not enough. But thank you, Claudia, for the invitation, and thank you everyone for being here. It's a big pleasure to join you and all these amazing female professionals talking about metaverse. I'm super excited with this opportunity as well. And I think, first of all, I agree with the challenges that were pointed out before in this panel. We have issues like digital inclusion, cybersecurity, and some others like from the legal point of view, from the technical point of view. And interoperability is a subject that involves from the technical standards to the legal standards, many aspects of the new technologies. The point we are right now with the internet and the digital technologies, somebody could perhaps think or take it for granted that we have this interoperability working completely and we can use smartphones and they reach each other's, but actually what we have seen in the past years was a very hard work of collaboration, cooperation to establish standards, protocols, and to make it in a such harmonized way or comprehensive way among them to give us what we have now. That is to say that for metaverse or metaverses, and I agree that we will have probably a variety of metaverses, and then they will perhaps talk to each other by interoperating. We will also have to face this phase of developing protocols, standards, and I can see these protocols being developed, not just from the technical point of view, which, for example, ITU does with internet right now, but also from the political or legal point of view as stakeholders such as Internet Jurisdiction Network does in a broader sense regarding the international aspects of internet. So I agree with what was said, that we do not exactly face super brand new technologies, but we face technologies that put together reveal something bigger and reveal bigger challenges as a consequence. And in response to these bigger challenges, we will have to work harder on, for instance, interoperability, to develop standards, protocols. And for that, I think spaces like this one that we are lucky to have right now, and other spaces that brings together people to talk and to develop and to
reach some standards will be very important in the future. Well, they are already important in the present. And I think it's a very important way to go to search for people and for stakeholders that are willing to cooperate and to develop standards in many different fields. I think the comparison with cell phones, it worked at some point, for example, with these protocols and standards, but it's also something very more complex or deeper than putting different cell phones to work together. I think we are talking about a deeper technology inside our lives and our homes, as Katica just pointed out. And so we will have to work in a deeper interoperability as well. I will stop here and look forward for our questions and debates. Thanks again for the opportunity. Thank you, Luisa. Glad to hear more about that comparison. It was given in an event and left me curious of thinking, is there something more there? Entonces, muchas gracias. Ahora vamos a regresar contigo, Mauricio. Mauricio, ya se tocó un poco el tema de los datos con Katica, pero más allá de la realidad aumentada, me gustaría hablar de la realidad virtual, que para los que nos están escuchando, realidad aumentada es agregar elementos digitales al mundo físico, y realidad virtual es completamente estar de forma inmersiva en un mundo digital. Entonces, Mauricio, con el metaverso, como nos platicó Katica, vamos a tener un flujo de datos personales aún más constante que lo tenemos ahora, pero además se van a poder recoger nuevos tipos de datos. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y podrías dar un poco más de contexto a nuestra audiencia sobre esos retos y hablar de qué tan lista está la región para los retos de privacidad y seguridad que implica el metaverso en Latinoamérica? Que repito, tal vez no son retos nuevos, son retos que tenemos desde hace rato. Más bien te dejo a ti contarnos. Sí, creo que son dos cosas interrelacionadas. Es decir, en el metaverso no solamente va a haber mayor cantidad de datos, sino que también existe la posibilidad de que las tecnologías utilizadas recaben datos cada vez más sensibles, ¿no? Lo que decías con respecto a los tipos de datos que se pueden recabar es algo muy importante que tiene que tomarse mucho en consideración, porque va a haber un altísimo grado de intromisión en la vida privada, como bien señalaba Katica Rodríguez, no solamente desde el punto de vista, digamos, de los espacios privados, sino también del cuerpo, ¿no? Y es claro además que en una economía de la atención como la que vivimos, todos estos datos probablemente van a ser monetizados de alguna forma, ¿no? Estos riesgos desde luego se ven incrementados con los sistemas que probablemente van a ser incorporados al hardware, no solamente a estos dispositivos, a las gafas, sino también a todo tipo de wearables que ya existen y sobre todo que se van a diseñar para hacer las experiencias del metaverso cada vez más inmersivas, ¿no? Entonces, estos dispositivos de realidad virtual y de realidad aumentada van a tener una altísima capacidad de captar información personal, información biométrica sobre todo, mediante distintos mecanismos, como probablemente el seguimiento ocular. El otro día leía un artículo que hablaba de que incluso se podría o se está trabajando en el desarrollo de tecnología que puede llegar a leer las ondas cerebrales, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo absoluto y completamente invasivo adherido al cuerpo que va a tener una capacidad impresionante de captar datos altísimamente sensibles. Y no solamente va a poder captar muchísimos datos muy sensibles, sino además va a permitir inferir muchas otras cosas. Es decir, los datos que no capte probablemente los va a poder inferir nuestros deseos, va a poder inferir nuestro sexo, va a poder inferir nuestra edad, nuestra etnia, nuestro peso corporal,
hábitos de consumo, si estamos felices o si estamos tristes, a qué le tenemos miedo, cuáles son nuestros intereses, preferencias sexuales, es decir, prácticamente todo. Además, probablemente estos mismos dispositivos, este mismo hardware, es lo que se va a utilizar como mecanismo de verificación de identidad. Se habla de que va a haber un rango, digamos, de personalidades en el metaverso. Para algunos usos en el metaverso yo voy a tener que utilizar un avatar que me identifique y que logre verificar quién es la persona que controla ese avatar, ¿verdad? Para eso probablemente los mismos dispositivos de hardware van a ser muy útiles para, por ejemplo, autenticar a una persona por medio de su retina, ¿no? Y habrán otros usos, quizás más lúdicos de los avatares, que no requerirán que las personas tengan que autenticarse necesariamente. Pero entonces la misma tecnología va a ser el mecanismo de identificación probablemente. Eso desde luego trae muchísimos retos. Ya los europeos discuten actualmente si su GDPR va a ser suficiente para el metaverso, ¿no? Probablemente incluso el GDPR se vaya a quedar corto para el metaverso y vaya a requerir algunas adaptaciones. No creo que una regulación específica para el metaverso, porque eso habría sido algo así como pensar en una ley del fax en algún momento, ¿no? Es decir, algo que probablemente quedaría desfasado muy rápidamente, pero sí aumentar algunos principios y algunas visiones al respecto. Pero si el GDPR va a ser suficiente para afrontar los retos del metaverso, realmente es una discusión académica muy interesante, pero los que estamos fuera de ese espacio europeo somos, para todos los efectos, ciudadanos de segunda clase desde el punto de vista de la privacidad. Y eso nuevamente nos lleva a algo que mencionaba desde el inicio, que son esos problemas de fragmentación regulatoria, ¿no? Al día de hoy, aproximadamente el 65% de la población mundial está cubierta por leyes de protección de datos, pero son leyes que no necesariamente son compatibles entre sí y que adicionalmente generan niveles de protección muy disímiles entre los ciudadanos de distintos países. Entonces, necesariamente necesitamos reglas uniformes para abordar tecnologías globales y esta dinámica del derecho internacional se queda corta. Yo creo además que este sistema de autogestión de la privacidad que tenemos hoy día en vigor, ¿no? Donde yo tengo ese tablero de control de que yo decido qué botón enciendo y qué no enciendo y qué se puede hacer con mis datos, yo creo que se está quedando corto y probablemente ante nuevas tecnologías vamos a requerir regulaciones más intensas que aborden los temas de fondo, es decir, cuáles son los usos permitidos y los usos no permitidos de los datos personales. Y yo creo que probablemente si la lucha por la privacidad nos da los resultados que esperamos, vamos a lograr probablemente que se logren sacar del mercado ciertos usos de los datos personales y sobre todo ciertos usos de los datos personales de las personas que están en mayor riesgo de entender cómo funcionan y cuáles son estos riesgos que se generan. Yo creo que en realidad si el metaverso termina siendo exitoso, eso va a depender en buena medida de la percepción que vayamos a tener nosotros como usuarios de esas tecnologías. Y creo que uno de los componentes que va a ser determinante en esas percepciones va a ser si la gente considera que su privacidad está siendo garantizada. Entonces, yo sí creo que realmente el metaverso no tiene que verse como ese nuevo campo de batalla en esta guerra de la privacidad, sino justamente al revés. Yo creo que la privacidad y el compliance de las normas de privacidad es un habilitador necesario para el diseño del metaverso. Y lo que me parece es que el enfoque de las plataformas que están liderando esto de momento está siendo ese. Es decir, o sea, ¿cómo hacemos para abordar todos estos temas y que el usuario no sienta una experiencia lesiva a sus derechos y a su privacidad? Eso va a ser un elemento clave, sin duda alguna, para que efectivamente haya metaverso. Es decir, si va a haber metaverso, va a haber privacidad. Yo creo que soy positivo en esa visión. Sí, gracias Mauricio. Buen punto, ¿no? Cómo el metaverso tal vez nos
nos impulse a mejorar las normas existentes de privacidad. Y mencionas bien el GDPR en la Unión Europea, que para los que no saben es la Regulación General de Protección de Datos, es la más comprensiva en el mundo hasta ahora. También, Luisa no me dejará mentir, en Brasil también tienen una versión similar al GDPR. Y pues sí, la idea es cómo vamos ajustando nuestras leyes de privacidad justo en América Latina, donde todavía no realmente, todavía hay mucho espacio, mucha área de oportunidad, ¿no? Para alcanzar las normas que necesitamos para proteger nuestra privacidad en ambientes digitales. Y el metaverso simplemente agrega a ese reto. Entonces, muchas gracias, Mauricio. Y quería retomar otro punto muy bueno que comentaste, que se utilizará esa misma tecnología como un mecanismo de identificación, que tal vez no sea evidente por qué es importante. Y es muy importante porque en el metaverso, ¿cómo vamos a saber si el avatar enfrente de nosotros es realmente una persona o si tal vez es simplemente un sistema de inteligencia artificial? O sea, sí va a ser también súper importante este tema de identificación, que me da gusto que lo traigamos a esta mesa. Gracias, Mauricio. Katitza, quisiera regresar contigo. Nada más les voy a pedir, Katitza, Eva y Luisa, que siguen, si podemos y Paola, perdón, si podemos hacer respuestas bastante cortitas para poder pasar al Q&A sin tardarnos. Katitza, ¿cómo piensas que el metaverso, o sea, aquí Mauricio nos estaba hablando de la importancia de centrarlo en la privacidad, ¿no? Que sí, eso es en cierto modo centrarlo alrededor del usuario o de la usuaria. ¿Qué más podemos hacer para asegurarnos que las experiencias sean centradas en el ser humano? Y de lo que has visto a la fecha, ¿qué tanto eso es una realidad hasta ahora o qué tanto es algo que se tiene que seguir trabajando? Si nos puedes dar una breve respuesta, te lo agradecería. Nada más, creo que estás en mute. Sí, gracias. Brevemente, primero, al escuchar al IFETEL, la primera reacción que tuve, la brecha digital. Sí, la promesa que han hecho los innovadores en este tema de que los equipos prefiero llamarlo realidad extendida que metaverso, y que incluye realidad virtual y realidad aumentada, es cierta. Si llega a reemplazar al teléfono, significa que todo el mundo, millones de billones de personas en todo el mundo van a estar usando. Pero con todos los temas de problemas de infraestructura y problemas de accesibilidad, de costo del equipo, creo que la brecha digital puede incrementarse en ese sentido. Entonces, si hay un problema de brecha digital, puede haber o puede llegar a haber un problema en ese contexto, especialmente en países de América Latina, sobre todo que no tienen las redes de 5G aún. Ahora, otro tema es la libertad de expresión, ¿no? Va a haber temas de realidad de expresión, va a haber temas also de lo que yo considero libertad de pensamiento y creencias. Siempre hablamos más de libertad de expresión en el sentido tradicional de censura, pero si el avatar, por ejemplo, para poder hacer un avatar que sea real como yo, como persona, va a tener que recolectar datos sensibles de mí, cómo mi cara se mueve, cómo sonrío. O sea, es un clon de mí mismo, de mis manerismos, de los detalles de mis ojos, cómo me expreso. Y ha recolectado los sensores de información tan detallada de mí que puede hacer una copia digital. Así es la meta de muchas empresas. Entonces, creo que mucho de hecho puede afectar tu libertad de pensamiento o de creencia. Y eso creo que, y la asociación y otros, pero ya tendría que tener 15 minutos para hablar de todos. Así que ahí la dejo. Muchas gracias, Katitza. Ahora me gustaría pasar con Eva. Y esta es una pregunta que creo que vas a poder contestar muy bien desde tu área de expertise. Muchos de los metaversos actuales requieren tener activos digitales
para poder entrar. Y eso hasta cierto punto pues está limitando la inclusión de esas plataformas, que eso es algo que en su sitio web hablan mucho, ¿no? De inclusión, accesibilidad. Entonces, ¿qué acciones se deben de tomar en cuenta para democratizar el metaverso? Ustedes, ¿qué están haciendo desde IFNES? Pero, o sea, ¿qué mejores prácticas podrías compartir con el ecosistema? Okay, thank you very much for this question. For the last 2.5 years, we've been conducting research, looking first, as I mentioned, into the diversity and also bridging the digital talent gap. And then with the pandemic, we noticed that there is also a culture shift and collaboration shift that started happening at the high speed because we simply were stuck at homes. We couldn't figure out how to meet in the office spaces, got limited in opportunities to travel. So that transformed into the application of new technologies. Metaverse became a hit, now it's developing fast, augmented reality is booming, NFTs, virtual fashion, name it. It's direct to avatar culture that we are seeing in the making. What does it mean to be involved? Involved means that you are having an access to enter that platform of choice. You have the opportunity due to your health to experience it at the maximum possible level, to participate in those discussions within the environment, to be able to work, collaborate, attend, even dance, you know, as an avatar. For that, you need hands, you need mobility of your body functions. You can be maybe blind or deaf. So there are various aspects of human capacity that needs to be taken into consideration. Our research led us to developing 20 personas, and then there are variations of each persona, depending on the health condition or a background or ethnicity or payment capabilities. This helps us to understand and define when we're working with the builders and creators, how they can engage as many people as possible. We cannot, by definition, we cannot engage people who do not have access to internet. We have 5 billion people accessing internet as of this year, but I mean, it's not a big number if you take the whole humanity into consideration. So out of that number, okay, you have access, but how do you access it? On a smartphone, or do you have the still Nokia prepaid, you know, flipper? You can access as well on those type of devices. Now, when people get access to become full sufficient avatars, the inclusion steps in from the perspective of how they feel safe to be in the environment. How do they feel comfortable to engage with other peers, other people in the space? And you look at profiles of people who, for example, it's Pride Month, so the first group of people that come to my mind, LGBTQIA, those who or came out or in the process of coming out. They can create wonderful avatars presenting themselves the way they want to be seen in physical environments. And that gives them freedom to come as they are, to be who they are. What doesn't give them freedom is discrimination within the spaces or people who come and appear in their path as the one who don't have the value of respect to one another. So that means you can hear some words from the participants of those spaces that really affect your confidence or discriminate you in the space. And it's really hard to manage for the platform creators. You can ban people for saying something. AI as an algorithm can define the F words or bad words, but you cannot influence that human nature to make them more respectful.
And that's what we started looking into because it's a very, very hard topic. We launched the gallery Respect on the 1st of March, right after the month of Black History Month. We launched it on purpose when the month finished, because first of all, my team really believes that this history needs to be available not only for 1 month a year, but like every day. So we launched a virtual gallery that showcases the people of color on the global scale and through history. And then you can scan the QR codes, learn the stories, learn from the experiences, and discuss it by bringing your peers or meeting people in the gallery. We've seen so far more than 20,000 people visiting and getting that knowledge, absorbing and learning from that. Bringing also their kids, that's really cute to see families discussing who is on the portrait and teaching the good values, you know. But with this, we see the change, at least the open dialogue about the differences that we have as human beings. And these differences need to be acknowledged. And when we are creating avatars or we're creating spaces, we also need to keep this framework of inclusion, diversity, and sustainability. And there's a term, inclusive design. You can visit the Sense of Inclusive Design that is very well established in Canada. There is OCAD University, and the center is part of it, for all the frameworks that you can use. And to open this dialogue makes the change, creates the change, but also the use of data. And what Katica has addressed with the behavioral patterns, and all of the speakers actually touched upon that. It's a great source for us as creators to see how people interact and move around. Where do they click? Because if you are an integrated advertising type of business, you know what to pitch at that right moment, or you know what are the dimensions are of your body and so on, what kind of styles you can also show for the avatar fashion, but not avatar, but the actual fashion that you can buy and take with you. That is a little bit creepy, but it's useful. Don't get me wrong, it's useful in the future of the economy, virtual economy. What it could be even better when we add health tech to that. So you have diabetes, for example, and you are in the metaverse space. You are playing games, you're dedicated to full extent. And then there is a buzzer showing. I'm so sorry, I'm gonna have to cut you off just now. Just so we can finish with the other speakers, and maybe we can get back to your topic in the Q&A. No worries, that was actually the finishing touch. So there is so many applications of technology, and I think as creators and builders, we are the guardians of this metaverse galaxy. So we should always keep in mind the good nature of things. Thank you. Thank you so much, Eva. And as Eva mentioned, there's a lot of interest. Como mencionó Eva, hay muchas aplicaciones muy interesantes que pueden venir del metaverso. Tendremos un diálogo más adelante en la serie justamente sobre aplicaciones de América Latina en diferentes sectores, como muy bien mencionó el del sector salud, que creo que ahí vamos a tener bastante, bueno, una buena revolución, ¿no? Muchas gracias, Eva, y una disculpa por haberte acortado la respuesta. Ahora me gustaría pasar con Luisa. Luisa, te tenemos una pregunta un poquito compleja. Luisa, ¿puedes contarnos de qué manera pueden trabajar en conjunto para anticiparse los posibles retos que traerá el metaverso al derecho internacional? ¿Cómo los diferentes países pueden trabajar juntos? Perdón. Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el mundo virtual no necesariamente tiene las mismas regulaciones que el mundo físico, o no tiene o tiene regulaciones del mundo físico, pero no del país en el que estás tú, desde donde tú estás accesando al mundo virtual? Entonces, si nos puedes dar una respuesta brevísima, te lo agradecería mucho. Thank you, Claudia. The short answer is it is indeed complex. But what I think we should put here in discussion today is that we already have a lot of transnational challenges regarding regulation. We already have a reality that is combined by virtual or real
I personally don't feel like talking about virtual or real world, because in the end of the day, we have a real world and with real people, with real abuses, with real regulations, real authorities that are searching for law enforcement, for instance. So this is a challenge that we already face, and I think it will be a deeper challenge because of what metaverses technologies offer or want to offer. How organizations should prepare themselves for a new reality? Well, this is something that we need to work right now. So if we want to look more with other organizations, I think there is something very important when we are talking about international regulations or international applications of technologies, which is we need to put everybody on board, not just the states, not just international organizations, but also other stakeholders, creators, as Eva was telling us, civil society organization, academia, and the companies that are developing new technologies. Claudia already signed for me to be short, but I also want to point out that the question about avatars will be something important to harmonize, especially because if you can be anybody, anywhere, that is something that we need to address to protect fundamental rights, especially of those who are more vulnerable. Thank you. Thank you, Luisa. Paula, tenemos la última pregunta para ti. Espero que estés lista. ¿Qué tanto el metaverso desde ahorita está haciendo que los países reconsideren su infraestructura y busquen fortalecerla? Ya nos platicaste bastante de este tema, pero y desde la perspectiva de México, pero tal vez tengas ejemplos de otros países de la región o a nivel global. Sé que en México mencionaste particularmente la 5G, que está actuando como motor de aceleración de la digitalización, pero ¿qué tanto el metaverso lo está haciendo? ¿Todavía es demasiado nuevo? ¿Y de qué manera los distintos actores pueden contribuir a disminuir las brechas actuales? Listo, Paula. Si puedes hacer una respuesta corta, otra vez, muchas gracias. Sí, la respuesta corta es sí. Sorprendentemente, confieso que al pensar en esta pregunta, mi instinto, mi respuesta inicial fue no, tal vez es demasiado temprano, como lo decías, Claudia, pero no. Podemos observar que en países donde existen ya muy buenos niveles de conectividad y de disponibilidad de 5G, ya se empiezan a ver casos de uso o como avances más concretos en los metaversos y por lo tanto en diseños de infraestructura para eso. Algunos ejemplos muy rápidos. Emiratos Árabes Unidos es uno de los países que ha invertido más en un metaverso gubernamental y el primer proyecto que han lanzado en este contexto es un metaverso para el Ministerio de Salud, en donde pues las personas pueden obtener servicios y consultas de salud a través, desde luego públicas, a través de los metaversos, en lugar de tener que acudir presencialmente a una cita médica o de meterse a un sitio web convencional o como lo vivimos algunas personas en la pandemia, pues la telemedicina, ¿no? De hacer estas consultas por Zoom, digamos, pues ya es como el siguiente nivel, ya lo hacen en un metaverso. En Estados Unidos también hay algunos esfuerzos que tienen que ver más con monitorear el tráfico, los patrones de tráfico y la movilidad de las personas. Y entonces lo que han hecho ciudades como Orlando, Boston o Las Vegas es que han creado réplicas virtuales, estos digital twins de los que hablaba Katitz hace un momento. Entonces estos gemelos digitales de sus ciudades son réplicas perfectas y entonces ahí ensayan escenarios hipotéticos, por ejemplo, de qué pasaría si se construye un edificio en determinada zona, si cambiamos el uso de suelo en esta otra, si se descompone un semáforo en la avenida tal y la avenida tal, cómo cambiaría eso los patrones. Entonces han estado usando esto del metaverso en ese contexto.
y Corea del Sur también es uno de los más avanzados, como siempre, ¿no? En tecnología. Y ellos tienen un proyecto muy ambicioso de metaverso gubernamental, parecido al de Emiratos Árabes, pero mucho más rápido. Y entonces ellos piensan que hacia el 2023 tienen como objetivo crear un metaverso donde los ciudadanos puedan presentar quejas, una especie como de demandas civiles tal vez, o quejas civiles en un metaverso. Y también están trabajando, invirtiendo mucho en una plataforma para brindar servicios a sus residentes, de tal manera que, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México, todas las alcaldías estarán en un metaverso, o bueno, los municipios, ¿no? Los ayuntamientos estarán en un metaverso, y entonces ahí los residentes, los ciudadanos, podrán tener reuniones en el metaverso con funcionarios públicos, etcétera. Entonces, sin duda hay muchas aplicaciones, y vemos también cómo empresas Google, Microsoft, entre otros, están invirtiendo en fibra, en infraestructura, para todo esto que decíamos del uso intensivo de datos que implicará esto. Y pues desde los reguladores, al menos en México, partimos del principio de neutralidad tecnológica, es decir, nosotros regulamos y pensamos en políticas en general para fomentar la innovación, no en particular para alguna tecnología en particular, y pues esto nos llevará sin duda a considerar diferentes elementos que propicien esta innovación, entre otros. Muchas gracias, Paola. Qué buen diálogo. Me encantó. Vamos a pasar brevemente a la parte de preguntas y respuestas. Daniela, si gustas escoger algunas y tal vez hacerlas al mismo tiempo para que las personas ponentes que quieran contestar puedan hacerlo. Nada más, antes de eso, les voy a pedir a todos y todas sonreír para una foto. Daniela, ¿tú la puedes tomar? En 3, 2, 1, sonríe. Gracias. Y pues de una vez voy a leer las preguntas. Nos encantaría contestar como a todas, pero pues voy a seleccionar un par. Una de estas es, ¿cuál es el costo ecológico para poder soportar la nueva infraestructura mundial que demanda el desarrollo del metaverso? ¿Las empresas están dispuestas a discutir medidas de mitigación? Esa es, bueno, una de las preguntas. Y la siguiente sería, ¿qué pasa con el metaverso si se logra uniformidad en la interoperabilidad? Lo dejo como abierto, quien quiera contestarlo, solo pues alce su manita con el botón y ya. Creo que era si no se logra la interoperabilidad. Sí, si no se logra. Eso. Entonces lo dejo como abierto por quien quiera contestar. Bueno, Mauricio, a mí me gustaría que tú nos des tu perspectiva. Si nadie alza la mano. Pues la verdad es que sobre el costo ambiental no lo tengo claro. Debe ser, pues desde luego, algo a ser considerado. Sobre los temas relacionados con la interoperabilidad, me parece que es un reto importantísimo, es decir, sobre todo desde el punto de vista también de algo que no hablamos, que es importante, de los activos digitales que existirán en el metaverso, en las distintas plataformas, y la necesidad de que yo pueda trasladar y tener la posibilidad de trasladar esos activos digitales entre las distintas plataformas. Eso debería de ser un elemento importante, y desde luego que el hardware también sea compatible. Es decir, si yo compro unas gafas y unos wearables que funcionan en una plataforma de metaverso, deberían de funcionar en otras. La verdad es que no encontré mucha información, con ocasión de otra investigación que estaba haciendo, no encontré mucha información de cómo o de qué iniciativas se están desarrollando por las plataformas que están compitiendo por la conquista del metaverso para que exista tal compatibilidad. Lo que me parece es que si existen esos esfuerzos, no son públicos o no hay mucha difusión al respecto, pero creo que sería una gran limitación, incluso desde el punto de vista de las oportunidades económicas de las plataformas, el hecho de que no sean compatibles y no se hablen entre sí. Eso también pues lleva a la discusión también de la gente
que cree que el metaverso debería de ser algo, una infraestructura descentralizada, como Decentraland, por ejemplo, y quienes, pues como yo, creemos que realmente las inversiones que hay que hacer para que el metaverso, tal y como lo visualizamos, puedan llegar a concretizarse, son incompatibles con modelos descentralizados. Entonces, probablemente haya algunas iniciativas o continuarán iniciativas descentralizadas, pero existirán metaversos centralizados alojados en los servidores de probablemente determinadas compañías que son las que de momento lideran esta carrera. Creo que eso es lo que podría aportar. Buenísimo, muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, veo que Eva tiene la mano alzada. Te doy la palabra para que puedas complementar la respuesta de Mauricio. So the data on sustainability is really hard to find. First of all, we just actually started going mainstream, and it takes a bit of time to really investigate how much of computing processing power will it require to hold all these spaces and then enable interoperability between them. I would recommend everyone to search, whether it's Google or Brave, pick your browser, for educators in VR. That's an organization that specializes in education in the space of virtual reality and extended reality. And they have a nice blog post on measuring how much of CO2 emissions they reduced by putting people into the metaverse space instead of traveling them from across the globe. Because when you think about traveling, you think about airplane, but there are also Uber costs or taxi costs and staying in the hotels and then name it, all the electricity, energy, gas, whatever, appliances. So on one hand, you see that metaverse is more beneficial, but I would challenge that till we know exactly the data, because the more spaces we create and the more they're heavy, sophisticated with this design that really looks realistic, the more processing power is required, the more data centers are hitting the planet. Now, decentralized infrastructure helps us to figure out the way to reuse resources. Federated learning can be applied to that and various applications in terms of storage, but that needs to be thought through. I would recommend all the builders build with low poly in mind, because that minimizes the consumption of the places, make it more processing friendly. And hey, let's figure out together by discussing it further. Definitely, Eva. Thank you so much. Una de las preguntas, sobre el tema del medio ambiente, que también venía una pregunta al respecto. Paula me comenta por el chat que van a tener un evento para analizar un poco más esa cuestión. Entonces, Paula, si ya tienen el evento, por favor, no dudes en ponerlo en el chat. Y por otro lado, una pregunta que me gustaría comentar desde lo que estamos viendo desde C-Minds, la pregunta de si deberíamos adelantarnos una regulación de metaverso o si más bien deberíamos tratar por separado el tema de ciberseguridad. Yo creo que en realidad muchos de los retos, como pudimos ver, del metaverso tienen que ver con tecnologías ya existentes, y de ahí vienen los retos. Entonces, yo diría, primero terminemos de regular las tecnologías existentes. Como desde C-Minds trabajamos mucho en temas de inteligencia artificial y faltan muchísimos marcos normativos en torno a esa tecnología para que realmente se democratice su potencial y no quedemos con los riesgos nada más, ¿no? Entonces yo invitaría a profundizar en los retos de las tecnologías existentes que conforman el metaverso. Y pues muchas gracias a todos los que hicieron preguntas. Sé que hay algunas dirigidas a Katicha. Katicha, te invito a contestarlas por el chat, nada más para que tengamos tiempo de dar un mensaje de parte de Meta y dar el cierre de parte de C-Minds. De una vez les vamos a poner el póster agradeciendo a nuestros socios de difusión y luego les pondremos el banner también para invitarlos a la cuarta sesión de esta serie de diálogos.
Glenda, por favor, adelante. Muchas gracias. Solamente un breve mensaje. Bueno, por acá, Glenda Michel, gerente de políticas públicas de Meta para México, Centroamérica y el Caribe. Básicamente quiero agradecer, ¿no?, el alto nivel de la conversación a todos los panelistas y a Siemens por habilitar esta sesión. Me gustaría que podamos quedarnos pensando de alguna manera que, si bien hemos compartido, ¿no?, muchísimos retos, desde la interoperabilidad, crear estándares, la parte de ciberseguridad, la protección de datos personales, estamos a tiempo, ¿no? O sea, creo que justamente en la construcción del Internet no tuvimos esta oportunidad de que todos los expertos, sociedad civil, incluso los mismos usuarios estuvieran al tanto, ¿no?, de qué es lo que iba a venir, tanto oportunidades justamente como las preguntas difíciles. No las pudimos hacer antes, así que me encanta esta conversación, que desde hoy podamos buscar cuáles son estas preguntas difíciles que nos tenemos que hacer y cómo irlas resolviendo en conjunto. El metaverso, quiero insistir, no existe hoy, no va a existir mañana o en la inmediatez, ¿no? Todos estos productos que van a generarnos las experiencias de las que hoy los panelistas hablaron, no van a estar en esas versiones, pues a lo mejor dentro de 10, 15 o más años. Entonces, quiero compartir que desde Meta estamos conscientes y estamos trabajando ya en atender todos los retos y las incertidumbres que se compartieron hoy, pero que de alguna manera también justo aplaudo que todos ustedes también ya estén al tanto, porque creemos que justamente de esa manera colaborativa es que vamos a poder ir teniendo estos acuerdos y definiendo esas reglas que nos van a hacer tener las mejores experiencias para todos, ¿no? Sobre todo basados en principios de privacidad que se mencionaban muy importantes, de inclusión, de equidad, de búsqueda de oportunidades económicas para todas y para todos, de integridad y de seguridad. Entonces, pues muchas gracias y que pues sí, justamente si a lo mejor no alcanzaron a ver bien toda la sesión, la puedan seguir compartiendo, va a estar ahí disponible. Ahorita Claudia seguramente da las instrucciones para esto, pero son conversaciones que todos debemos estar participando en esto. Así que muchas gracias. Gracias, Glenda, por el mensaje. Y gracias a todos y todos los panelistas, increíbles participaciones. El tema de los retos es uno bien importante. Espero que quede más claridad sobre cuáles son los retos reales del metaverso, ¿no? Y que son retos existentes, cuáles son los temas que no abordamos porque no son retos, porque son ideas supuestas, un poco en que comparten los medios sobre los retos que no son, pues no profundizan exactamente en por qué representan reto. Entonces, espero que en esta plática hayan aprendido un poco más pues, de qué se trata, ¿no? Los invito a revisar las pláticas anteriores que quedaron grabadas en Facebook y estarán también en YouTube. Estamos por subir la segunda con subtítulos para que lo puedan tener en ambos idiomas, porque como mencioné, en Facebook no hay traducción en vivo. Y los invitamos de una vez para el miércoles 29 de junio a una plática sobre humanidad y sociedad. Eso es una plática que también nos emociona mucho, donde vamos a tener personas desde la filosofía, sociología, un poco filosofando sobre, bueno, pues qué significa también vivir en un mundo digital, qué significan todas estas preguntas menos concretas que las que abordamos en esta plática. Y creo que va a ser una plática bien divertida. Espero que se registren pronto y nos vemos el 29 de junio. Muchísimas gracias. Pronto les mandamos un correo con la grabación y los recursos que se compartieron. Y no olviden seguirnos a C-Minds en Facebook para estar al tanto de los diferentes eventos y meterse a la página metaversolab.com para ver pues, cuáles eventos vienen después de Humanidad y Sociedad. Muchas gracias por haberse conectado. Un gusto tenerlos aquí. Nos vemos pronto. Adiós.